Estamos pues muy contentos de poder hablar de los retos que significa la expedición de la Ley 1996 del 2019. Yo trabajo en país, en la Universidad de los Andes. Llevamos muchos años apoyando este proceso que tiene que ver con la puesta en marcha de los mandatos de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un mandato del que Colombia es parte desde el 2011 y que a raíz de particularmente de la Ley 1618 del 2013, la Ley Estatutaria sobre Discapacidad, hizo el llamado al Estado y pidió al Ministerio de Justicia trabajar en el cambio del régimen de capacidad jurídica para dar cumplimiento con los mandatos de la Convención. Ese trabajo que salió de esa orden, que además fue respaldada también por las disposiciones del Comité de la Convención, que también pedía una reforma en el régimen, llevó a la constitución de una mesa multisectorial, interinstitucional, conformada por academia, por sociedad civil y por instituciones públicas y privadas que tenían que ver con este tema. De ahí se hizo un trabajo largo, no fue tan fácil, pero muy enriquecedor para construir el proyecto de ley que después de algunos tropiezos salió finalmente adelante y fue ya declarado Ley de la República en agosto del año pasado. ¿Qué viene ahora? Lo que viene ahora es el mayor trabajo para todos los sectores. Ahí hay mandatos para sector público y privado, tenemos muchos desafíos en temas de capacitación, en temas de implementación de un nuevo modelo, pero sobre todo nosotros vemos que esto es un cambio de paradigma cultural sobre la forma como se asume la discapacidad, como la discapacidad se entiende desde la diversidad como un valor y la capacidad jurídica como un derecho de todas las personas en condiciones de igualdad, que tiene unas características particulares para las personas con discapacidad, pero que no por eso tiene que ser limitada en su plenitud, la capacidad jurídica. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. La idea es que desde cada uno de esos sectores nos cuenten cómo ven el cambio, cuáles son los retos y que de acá, digamos, salgan unas ideas de las cosas que tienen que seguir pasando para que esto sea una realidad y no se nos vaya a quedar en el papel. Tenemos a Mario Ospina del Externado, académico que conoce este tema mucho, lleva mucho tiempo trabajando en él. Mónica Cortés, que trabaja en ASDAON y también maneja la red de Familias por el Cambio y en este tema también lleva años. El magistrado auxiliar Freddy Herrera de la Corte Suprema de Justicia, del despacho del magistrado Haroldo Quirós, gran aliado de este tema. Y Mauricio, confirmo tu apellido, García Herreros, sí, que representa un sector súper importante, que es el sector de las notarías, los notarios y toda esta parte que es compleja y sabemos que así es. Entonces, bueno, yo no quiero aprovechar la presencia de todos ustedes para que empecemos ya de una, entremos en materia. Entonces, Mario, yo quería empezar contigo para que nos cuentes desde la experiencia que has tenido estudiando este tema, desde lo constitucional especialmente, pero en general toda tu trayectoria en este tema, ¿cómo ves que son o cuáles ves que son los principales avances que hace la ley frente al modelo anterior que existía? Bueno, Juliana, muchas gracias. Agradezco a la ministra, a la viceministra, a todo el equipo que ha hecho posible este encuentro y a mis compañeros y compañeras del panel. En primer lugar, bueno, el avance más importante de esta ley
aunque parezca un poco paradójico hablar de esto, hace el 2020 está hablando del derecho de la capacidad jurídica, tiene que ver justamente con las barreras que enfrentan las personas con discapacidad al momento de tomar decisiones. Es decir, esta ley lo que hace es eliminar ese tipo de barreras que impiden que las personas con discapacidad puedan decidir. Eso es el principal avance, ¿no? Y claro, es una cuestión que parte de ciertas construcciones sociales y que históricamente a nivel normativo pues han dado lugar a que se crean ciertas ideas sobre las cuales se tejen la idea de la capacidad. Es decir, se construye la idea de un ser humano ideal, incluso de la ilustración, que tiene ciertos atributos, ¿no? Atributos naturales entre los cuales está la posibilidad de decir o la capacidad de decidir, ¿no? Y dentro de esa perspectiva pues se asume que hay personas que no son capaces de decir y se entra una serie de ficciones, ¿no? Ficciones que crea el derecho, ficciones que se crean a partir también de concepciones, ¿no? Ustedes saben que el derecho tiene muchas ficciones, como decir que todos somos iguales, por ejemplo, eso es una ficción, o decir que la pena privativa de la libertad lo que hace es resocializar, que es otro tipo de ficciones. Pues acá también en materia de capacidad jurídica se parte de una ficción y es en virtud de ella que se asume que hay personas que no pueden decidir. Hoy en día pues hablamos de personas con discapacidad, también de niños, niñas y adolescentes y anteriormente de las mujeres. Ustedes saben que también las mujeres, sobre la base de que no eran seres humanos, que tenían esas condiciones que tenía el ser humano racional, ¿no? El ser humano racional que es el hombre y que se describe a través de, en el Código Civil, por ejemplo, la figura del buen padre de familia. Entonces dice el Código Civil dice, todo lo que haga el buen padre de familia es lo que es racional, ¿no? Entonces racional se asocia a un cierto tipo de persona que es el hombre, que tiene unas características muy propias y que pues claramente deja por fuera otro tipo de reivindicaciones, otro tipo de cualidades humanas. En ese sentido, pues hoy en día la ley, digamos, la principal virtud de la ley básicamente es remover obstáculos para que las personas puedan decidir, ¿no? Y esto propio de la Convención Internacional, como nos explicaba Juliana, que adopta un modelo social de la discapacidad, modelo que entiende que la discapacidad es producto de la interacción entre la persona y las barreras, ¿no? Hay tipos de barreras. Una barrera, pues, es la barrera legal, que en este caso se concreta en la ley 1306, Código Civil tradicionalmente, en la concepción tradicional del Código Civil que estaba digamos, recientemente en la ley 1306 del 2009, que fue reformada justamente por esta ley que, digamos, que era una barrera que impedía que las personas pudieran decidir. Pero esas barreras legales surgen además de esos ideales o de esos imaginarios colectivos entre los cuales, digamos, entre las concepciones que existen sobre la discapacidad y justamente sobre la idea que se tiene de, digamos, que les falta de aptitudes para tomar decisiones. Entonces, lo que hace la ley básicamente es remover las barreras legales para efectos de reconocer a través de un sistema de apoyos la capacidad jurídica. Y la capacidad jurídica no es nada más que, o no es, es lo más básico porque tiene que ver con la capacidad de decidir. Es decir, ¿cómo vamos a hablar de dignidad humana si no estamos reconociendo las condiciones para que una persona pueda decidir, ¿no? Incluso la ley creo que tiene una dificultad en tanto que dice capacidad jurídica para personas con discapacidad. Y eso es otro tipo, aunque creo que se quedó un poco corta, en tanto que la capacidad de decir o las dificultades para decir no solamente se predican de un grupo de personas como personas con discapacidad, sino también de todos los seres humanos. Es decir, todos los seres humanos en un momento dado podemos tener dificultades para poder decidir. Pensemos que hoy en día el régimen entonces hace una división entre personas adultas y personas menores, ¿no? Personas que no han alcanzado la mayoría de edad. Incluso cuando hablamos de menores de edad o de personas, digamos, de adolescentes, sobre todo, creo que incluso este marco de capacidad jurídica también tiene que removerse o reevaluarse, ¿no? Digamos que tiene que reevaluarse en tanto que incluso la Corte Constitucional colombiana ya ha reconocido que en ciertas condiciones una persona puede decidir sobre sus derechos, incluso sobre la vida. Con lo cual, una persona hoy en día, incluso sin la anuencia de sus papás, una persona que tenga 14 años o más, ya puede decidir sobre el derecho a morir dignamente, ¿no? Eso nos lleva justamente a reevaluarnos ciertos criterios históricos o ciertas construcciones históricas que han dado lugar a pensar que o a crear ciertas realidades normativas a través de las cuales se asume que hay seres humanos capaces o incapaces. En eso entramos en el campo de la racionalidad, ¿no? Decía yo, pues claro, ¿qué significa la decisión racional o el ser humano racional? ¿No? ¿Cómo hacemos para determinar cuándo una decisión es racional o no? Eso digamos que diríamos. Y en ese punto diríamos lo siguiente, cuando hablamos de la capacidad de decidir, también podemos entrar en el ámbito de lo que es la decisión correcta o no. Es decir, yo reconozco la capacidad de decidir o la capacidad de decidir bien. Claramente, el derecho a decidir supone también el derecho a equivocarse,
¿no? La capacidad que tengo yo de elegir un plan de vida, la capacidad que tengo yo de proyectarme socialmente, la capacidad que tengo yo de enamorarme, la capacidad que tengo yo de tener hijos. Esas capacidades, ¿no? También o implícitamente conllevan también a la posibilidad de equivocarse. Es decir, no se puede partir de un ser humano racional, estándar, que no existe, para definir que hay seres humanos que no se equivocan o cuyas decisiones son totalmente racionales. Yo no sé si, por ejemplo, el hecho de votar, pueda determinarse o, digamos, pueda evaluarse de la perspectiva del votar bien o votar racionalmente. Yo podría decir que una persona vota racionalmente si está informado o no, pero ya determinar que una persona votó racionalmente o no me parece que excede el campo de lo real, ¿no? En ese sentido, decidir significa, es decir, yo tengo que brindar las condiciones y en ese sentido la ley brinda un escenario bastante favorable para que las personas a través de un modelo de apoyos pueda decidir. No entramos en el ámbito de las decisiones correctas, insisto, porque no podemos, primero porque no es factible definir qué es decisión correcta y segundo porque no es moralmente correcto que otra persona decida por otra persona pensando lo que es correcto, ¿no? Entonces básicamente el modelo nuevo que está en la ley 1996 lo que hace es prohibir el sistema de interdicción, el sistema que sustituye la voluntad por un modelo que reconoce la capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Perfecto, muchas gracias, fantástico. Bueno, Moni, el tema de la ley de capacidad jurídica se enfrenta en este momento a una serie de, en realidad, en buena parte, miedos que tienen que ver mucho con el desconocimiento, con los mitos, con la desinformación sobre qué es lo que significa la transformación. Entonces, desde tu experiencia con las familias de personas con discapacidad, ¿cómo ves tú que estos mitos y esta transformación de imaginarios se está dando o se puede dar con la ley? Bueno, Juliana, buenas tardes y muy agradecida por la invitación. Sin duda, en todos estos años que llevamos trabajando este tema de la capacidad legal, que no han sido pocos, yo creo que empezamos en el 2015 oficialmente, pero veníamos ya y como organización de la sociedad civil veníamos trabajando incluso desde que salió la ley 1306 del 2009, revisando todo este tema de lo que entendemos por capacidad legal. Yo creo que uno de los imaginarios más poderosos y más miedosos que tienen las familias es precisamente la palabra capacidad. Y yo creo que esa palabra, solamente esa palabra, capacidad legal, genera mucha confusión. Las familias piensan que cuando decimos que todas las personas tienen capacidad legal, estamos diciendo que ya no tienen discapacidad. ¿Sí? Y esa es una confusión muy fuerte y la han oído directamente de orientación de sus propios abogados familiares, ¿sí? No, mire, es que eso es muy grave que haya salido esa ley 1996 porque ahora resulta que su hijo ya no tiene discapacidad y eso no es así. Una cosa es reconocer, como dice el artículo 12 de la Convención, la capacidad legal o jurídica, ¿cierto? Y otra cosa, pues obviamente esto es histórico porque cuando hablábamos de interdicción hacíamos una declaratoria de incapacidad absoluta, ¿sí? Y eso era casi igual a decir la incapacidad absoluta era la que determinaba que era incapaz, que tenía discapacidad, no una acción médica. Hoy sabemos que la discapacidad la certifica de salud, no una declaratoria jurídica, ¿sí? Y creo que ese es un tema que tiene una gran controversia. Las familias nos han llamado a decir, ¿usted cómo puede decir que mi hijo que tiene retardo mental, que obviamente ya no usamos ese término, va a poder decidir? ¿Sí? Y creo que ahí es donde estamos equivocados. Una cosa es la capacidad legal y otra cosa es la capacidad mental, ¿sí? Son dos cosas y dos conceptos que se tienen que disociar. Y cuando nosotros hablamos y entendemos esto, empezamos también a entender que para nuestros hijos, yo soy mamá también, mi hijo tiene hoy 20 años con discapacidad intelectual, yo lo que tengo que empezarme a pensar es
en qué procesos mi hijo con la capacidad mental que tiene va a requerir apoyo, ¿sí? Y también tengo que empezar a definir en qué situaciones va él jurídicamente a enfrentar la necesidad de tener un apoyo. No es para todas las cosas de su vida, ¿sí? Van a ser unas cosas muy precisas en términos de manejar, no sé, sus bienes, sus finanzas el día que nosotros no estemos, pero tendré que establecer unos apoyos para su capacidad mental, ¿sí? Para el ejercicio de un acto jurídico. Y creo que ese es el mayor desafío, y eso tiene que ver con los imaginarios que todos hemos construido alrededor de la posibilidad, y como decía la interdicción, yo interdicto al que no tiene uso de razón, ¿sí? Y el que no tiene uso de razón no puede tomar una decisión. Hoy sabemos que eso no es así tan exacto, y si yo les hablo del ejercicio que hicimos con muchas personas, trabajamos durante 4 años con alrededor de 60 personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Hay una gama muy variada de personas. Hay unas que necesitan más altos apoyos y unas que no necesitan apoyo, que pueden venir, sentarse con ustedes, conversar tranquilamente, ¿cierto? Y poderles explicar qué está bien, qué no, ¿cierto? Qué les gusta y qué no les gusta. Y es una gama inmensa, pero en lo que tenemos que pensar es que lo primero, y lo que hemos aprendido en estos años de trabajo, es que lo que tenemos que pensar es en cómo vemos primero a la persona para poder establecer qué apoyos son los que requieren. Y cambiar un poco también, creo que es un desafío esa mirada asistencial que ha existido alrededor de la persona con discapacidad. Las familias dicen que nosotros queremos hoy que nuestros hijos trabajen, firmen un contrato de trabajo para quitarles los beneficios que les da el Estado. Yo me pregunto si tenemos beneficios, más allá de que nuestros hijos puedan ser reconocidos como sujetos jurídicos ante la ley. Y que en el caso, como también lo hemos visto mucho, de esa figura que nos decían a las familias que protegía a nuestros hijos, hoy también he podido revisar muchos casos de familias en las que ya la mamá no está y sus hermanos ya no protegían tanto, ¿cierto? Y era el curador. Entonces, eso nadie lo revisaba, y creo que entender que no era cierto, que la interdicción era la figura que completamente protegía a la persona, y tampoco creo que exista una figura totalmente protectora de la persona, porque estamos en un universo y en una sociedad que es insegura, y es insegura para cualquier ser humano en muchas cosas. Tratamos de hacerlo mejor, tratamos de que esta ley permita que cada uno de nuestros hijos sea valorado y reconocido como sujeto y como persona, y creo que eso es lo más valioso que tiene y lo que nos invita también a transformar y cambiar. Es un desafío, yo siempre soy docente de profesión y he trabajado mucho en el desafío de la educación inclusiva, y creo que hemos dado pasos en Colombia en esa área de la educación. Nos falta también mucho, pero la sensación que tengo con esta ley es la misma. O sea, es como el mismo temor, y nos van a llegar y ahora voy a tener que hablar con él, ¿cierto? Sí, señores, van a tener que hablar con ellos y conocerlos y oírlos. Y ese es el desafío más grande que tenemos. Muchas gracias. Moni, muchas gracias. Sí, el asunto de la ley de capacidad jurídica en buena medida es un tema de derechos humanos y de mirar a la persona desde su individualidad y desde las necesidades particulares que pueda tener, pero desde sus derechos y desde lo que significa ser persona para todos, y tener acceso a ser reconocido como tal. Sin embargo, en el día a día eso enfrenta unas dificultades, y seguramente enfrentará unas dificultades para los operadores jurídicos que tengan que conocer a las personas con discapacidad, relacionarse con ellas, establecer apoyos, hacer ajustes razonables, como
como es propio, como lo manda la convención, pero como es el llamado, digamos, a la relación de todos los seres humanos entre sí y al reconocimiento de la diversidad como un valor. Entonces yo quería preguntarle a Mauricio, sabemos que hay muchas preocupaciones desde el sector notarial sobre la forma como esa adjudicación de apoyo se va a hacer, cuando se hace por escritura pública, cómo se puede identificar que la voluntad en efecto está manifestándose. ¿Cuáles son esas preocupaciones que tienen ustedes y cómo en un primer momento en el que estamos claramente de ver cómo vamos a trabajar con esta ley, lo están asumiendo y lo están abordando? Primero que todo, muchas gracias por la invitación al Ministerio de Justicia, a la señora ministra. Básicamente, yo quiero empezar por lo siguiente y ser muy contundente en esto. Para el notario, todas las personas en su calidad de usuarios tienen un tratamiento igualitario. Y por ende, la discapacidad para el notario realmente está en un segundo plano. La persona con discapacidad, bien sea visual, motriz, física, visual, auditiva, sensorial o incluso mental, para el notario está en un segundo plano. Y tan es claro eso que la ley de tiempo atrás nos ha dicho, mire, si una persona es invidente, señor notario, hágame el favor y léale el documento, y si la persona realmente consciente en ese documento, realice la diligencia notarial. Adicionalmente, a través de la Superintendencia de Notariado y Registro, se han dado instrucciones a los notarios para facilitar, para lo que aquí llaman ustedes, eliminar las barreras que tienen esas personas de discapacidad para que acudan a las notarías. Hay rampas, hay formas de atender a la persona que tiene su falta de movimiento porque necesita una silla de ruedas, entonces tiene unos sitios especiales y esto se da, podría yo decirle, en el 99% de las notarías, porque sí hay una para dejarla por fuera. Entonces, básicamente lo que le quiero decir, el notario siempre ha estado al servicio de sus usuarios y la discapacidad no es un problema. El tema que realmente nos preocupa a los notarios es que el notario siempre está al servicio del derecho, no de las partes. Y entendido la persona con discapacidad como una posible parte que puede estar en el servicio notarial, en ese momento lo que el notario tiene que buscar es los elementos propios de las obligaciones. Entonces, si para el notario uno de los elementos de las obligaciones es tener capacidad, pero el mayor juicio de valor que hace el notario en relación con los elementos de las obligaciones es en relación al consentimiento. Y ni siquiera entra a valorar si hay vicio o no de ese consentimiento, simplemente que exista. Y la forma de que existe ese consentimiento es el notario, como persona natural que es, como de pronto un especialista en derecho, de pronto con unos conceptos muy básicos de sociología, de psicología, pero no tiene el expertise médico para definir si esa persona es o no capaz. Está en un grado de discapacidad, perdónenme para estar en tono con la ley. Entonces, básicamente lo que el notario siempre revisa es que la persona asiente en el acto del cual el notario da fe, que esa declaración de la cual el usuario ha sentido corresponde a la persona que verdaderamente lo emite. Y de hecho, si usted revisa las escrituras que el 90% de los notarios hacemos, dice que el notario da fe que las declaraciones contenidas en la escritura han sido emitidas por la persona que quienes las otorgan. Eso en desarrollo al estatuto notarial. Entonces, básicamente, ¿esto para qué? Indistintamente de que exista una discapacidad, si para el notario la persona no hay un consentimiento expreso y que el notario quede tranquilo de ese consentimiento de la persona como usuario, indistintamente de que tenga o no una discapacidad, el notario le autorizará el instrumento. Es más, aquí nos dicen, mire, los notarios tenemos todas las facilidades para hacer apoyos. La ley nos dice, si la persona es invidente, por favor, léale el documento. La persona no puede, si tiene una discapacidad auditiva, entonces el notario tiene que verificar que esa persona entiende. Tengo una historia que es bien bonita. Tengo un señor abogado que tiene una discapacidad visual y auditiva. Esa persona va con su intérprete y esa persona el notario le pregunta,
la persona empieza a tocarle la palma de la mano y una vez que la persona le toca la palma de la mano, esa persona invidente y con una discapacidad auditiva escribe. Entonces, para mí, notario, quedé con la tranquilidad y la certeza de que la manifestación de voluntad de ese usuario notarial que tiene una discapacidad es clara, es expresa y es exactamente con el acto que él está sintiendo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer los notarios. Entonces, inclusive es tan claro eso y para la ley es tan claro que en los apoyos transitorios que tiene la posibilidad de hacerlo el juez inmediatamente quedó en vigencia esta ley, se habla de la imposibilidad absoluta de manifestar la voluntad. Entonces, ojo, la primera verificación que va a hacer el notario no va a ser validar un tema de discapacidad o no, va a ser validar un tema de consentimiento. Eso es para dejar claro porque hay una diferencia muy grande en eso. Segundo, la otra cosa que es importante aquí es que al notario nos han dado una serie de obligaciones, que si algo se busca con una ley de discapacidad es buscar la igualdad de esas personas, porque para esas personas tenemos que hacer unas funciones que no hacemos para otros. Entonces, tenemos que, previamente a la suscripción del acuerdo de apoyo, el notario tiene que reunirse con el usuario para ver si esa es su intención. Y aquí me viene la primera pregunta. Si tengo que reunirme previamente por separado y esa persona necesita de un intérprete, ¿cómo hago yo para saber si esa es su intención? Dudas. Segunda duda. Al notario le imponen que en la escritura que autoriza debe exponer todas las obligaciones legales que tiene la persona de apoyo. Entonces, las obligaciones legales son de ley, no de un contrato que supuestamente es lo que vamos a hacer acá. Entonces, no tengo respuesta a esto. Pregunta, ¿qué pasa si el notario omite una importante obligación legal? ¿No tendría validez el acuerdo? No sé, no tengo respuesta. Otra interrogante que me queda. ¿Por qué la ley es tan laxa con el notario y no con el juez? Y explico. Cuando el procedimiento se hace de manera judicial, indistintamente de que lo inicie la persona con discapacidad o lo inicie un tercero por esa persona por discapacidad, hay una valoración de los apoyos que adicionalmente debe cumplir unos mínimos. Pero si yo voy al notario, ¿qué pasa? ¿No hay unos mínimos? No existen, no hay quien los valore. Y tercero, si yo puedo también decir que una persona que tenga un alto grado, a ver, todos de alguna manera tenemos una discapacidad. La mano izquierda para mí no sirve sino para manejar el anillo de mi mujer, pero de resto, si uno tiene cierto grado de discapacidad o se entiende en el común de la gente que puede obligarse independientemente, tiene cierto grado de expertise, ¿yo por qué no puedo celebrar un acuerdo de apoyo? La otra interrogante que me queda es, desafortunadamente la ley dice que si el acuerdo de apoyo, si una persona tiene un acuerdo de apoyo y no lo presenta, se puede pedir la invalidez de esos actos. Pero tiene un parágrafo después que dice que si la persona demuestra que esa es su voluntad, no importa. ¿Qué significa esto en la seguridad jurídica? ¿Qué necesito? ¿La carta blanca o la carta negra? Eso es un interrogante complicado de resolver. Es más, el problema no es del notario, el problema es de la persona o la persona con quienes la persona con discapacidad está interactuando. Entonces, mire, usted tiene un acuerdo de apoyo, entonces como tiene el acuerdo de apoyo no le puedo recibir esta declaración si su apoyo no está con usted. No, pero es que es mi voluntad. ¿Qué hacemos? ¿Me explico? Puedo jugar un día con la carta blanca, un día con la carta negra diciendo que esa era mi preferencia. Hay otro tema que también me llamó la atención y es que el acuerdo de apoyo, si yo lo hago con el notario, lo puedo terminar unilateralmente. Pero si lo hago con el conciliador, tienen que ir los dos. La persona que sirve de apoyo y la persona con discapacidad. Es más, lo puedo terminar unilateralmente, pero si lo quiero modificar, necesito de la persona a la cual le di el apoyo. ¿Qué lógica jurídica presenta uno ahí? Otro tema que también quiero decir es, dentro de las obligaciones del notario, hay unas obligaciones donde el notario tiene que
hacer un juicio de valor en realidad de si esa es la intención o no y si eso se ajusta a las preferencias de la persona. Con todo el cariño, los notarios no hacemos juicios de valor. Y el problema y todas las veces que la ley le ha puesto al notario a hacer juicios de valor, la Corte Constitucional ha decidido lo contrario. Hace un par de meses salió una sentencia de tutela inclusive y otra y tengo un cuento sobre una de constitucionalidad. La sentencia de tutela, por ejemplo, decía que el notario solo podía modificar el registro civil de una persona cuando se dieran 3 eventos. Y deja muy claro que el notario, los juicios que hacen son de comprobación. Si el juicio es de valor o una valoración de esos documentos, eso corresponde al juez. Eso dijo la sentencia de tutela. Adicionalmente, para muchos que están acá y son notarios, recuerdan que en el año 2007, una ley de la República nos dio a los notarios la posibilidad de declarar la prescripción adquisitiva de las viviendas de interés social. Esa norma se cayó, se declaró inconstitucional, más técnica la palabra, porque el notario no tiene la posibilidad de decidir derechos. En ese momento, si uno lee esa sentencia, el notario estaba haciendo juicios de valor para adjudicar unos derechos que alguien no tenía. Y además, esa adjudicación de derechos, decía esa sentencia, genera unos efectos para todo el mundo, efectos que el notario, en lo que acostumbra y usualmente hace, solamente genera efectos entre las partes. Entonces, el notario hoy en día, de corazón y queriendo, y siendo una persona que para él no es una barrera la discapacidad, en la aplicación de esta ley encuentra una cantidad de trabas que lo ponen a pensar. Mire, incluso hay otra cosa que me quedé pensando. Hay una cosa que se llama la guarda testamentaria. Esa guarda testamentaria, cuando la persona, o sea, se podía dar a los hijos menores o a la persona, decía la ley 1306, la ley 1306, que esa guarda se le podía dar a las personas con discapacidad absoluta, con incapaces absolutos, era el término que usaba. La pregunta es, ¿qué mejor que un papá o una mamá conoce a su hijo? Conoce sus preferencias. El solo hecho de que lo diga, primero, ya no le puede generar esa guarda porque en teoría ya no existe la incapacidad absoluta. No existe. Se acabó porque la misma ley, esta ley derogó la definición. Entonces, si no existe, yo no puedo dejarle a una persona mayor de edad que tiene cierto grado de discapacidad, la persona con que yo creería sería el mejor apoyo posible. ¿Y qué hago con los testamentos que tengo donde hay guardas anteriores? ¿Son válidas o no son válidas? Es que nos generaron una cantidad de interrogantes que realmente, y no lo es, pues los del notario son claros en relación con las obligaciones, pero hay otros interrogantes propios del derecho, no tanto para el notario en sí, sino para el usuario de esta actividad. Muchas gracias. Listo, gracias. Gracias, Mauricio. Pues yo creo que precisamente este espacio es lo que busca es identificar esas cosas, esos retos que se vienen ahora con la puesta en marcha de la ley y todo el proceso de reglamentación de lo que va a ser la aplicación de la ley. Tenemos que tomar, pues el Ministerio de Justicia y los llamados a hacer la reglamentación, tomar atenta nota de esto y trabajar de la mano con ustedes porque definitivamente sí hay muchos retos que hay ahí que toca resolver o por lo menos intentar moverse en línea con la ley sin que ustedes se vean en su actividad. ¿Me regalas una precisión? Sí. Yo creería que esto puede salir adelante y el notario podría hacer esto, no como la persona que realmente valora el tema. Yo creo que el notario lo que puede ayudar es a darle publicidad, a darle certeza a ese documento, bien sea a través de una protocolización del documento o elevar el mismo acuerdo de escritura pública sin necesidad de que el notario participe. Pero realmente esta ley habla de un sistema nacional de discapacidad.
Entonces, ¿por qué no lo ponemos a funcionar? Pongamos a funcionar ese sistema nacional a que valore, haga un acuerdo con la persona con discapacidad, y ese acuerdo lo puede reevaluar de pronto el personero, alguna autoridad que conozca sobre los derechos de las personas con discapacidad, y el notario le da publicidad al mismo. No, bueno, el Sistema Nacional de Discapacidad existe desde hace muchos años y es una instancia interinstitucional que trabaja el tema de discapacidad en política pública, que no es creado por la ley. Eso es una cosa que existe desde hace varios años, y es un escenario donde estas discusiones, tal vez no tan específicas en el tema de notaría, pero temas de discapacidad pues se han abordado, y ellos han sido, este sistema es parte de esta discusión y ha sido parte de esta discusión por varios años. Lo que yo veo acá es que claramente se ven unos retos de reglamentación muy grandes, un tema también de capacitación en temas de distinguir lo que es un apoyo de un ajuste razonable, porque un intérprete no es un apoyo, es un ajuste. Entonces, siento que lo que hay acá es una necesidad muy grande de capacitación en todos los sectores sobre el tema de discapacidad, sobre qué es lo que significa cada uno de estos diferentes conceptos que le apuntan a reconocer la capacidad jurídica de las personas en condiciones de igualdad, pero que tienen unos tecnicismos y unas cosas que hay que aprender a distinguir y que hay que aprender a unificar el lenguaje. Tenemos que conectarnos con lo que la convención nos están diciendo. Estamos cumpliendo con un mandato, esto no se lo inventó el Congreso hace 2 años, además de que es un trabajo que lleva mucho tiempo, es una respuesta a una transformación del mundo sobre la forma de entender a las personas con discapacidad. En ese sentido, quisiera que Freddy Herrera de la Corte Suprema de Justicia, que ha sido el tribunal que se ha puesto la camiseta de la ley 1996, nos cuente cuál ha sido esa experiencia, cómo han empezado ustedes a aterrizar la ley de capacidad jurídica en la vida real, porque sabemos que ya ha habido varias experiencias y es un gran modelo para conocer. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación, por permitirme participar en el panel y contarles un poco la experiencia de la corporación en este poco tiempo, digamos, porque es una ley bastante reciente y lo que nos ha llegado a nosotros ha sido por 2 vías, por vía de la acción de tutela o por vía de conflictos de competencia. Y la Corte tomó un papel muy proactivo en el sentido de decir, la ley tiene un valor que es muy importante y amén de ese valor vamos a darle aplicación. Claro que tiene dificultades, claro que tiene retos, pero ahorita que escuchaba hablar a Mauricio y pensaba con Mónica, se me venía a la cabeza un imaginario, y es cuando llegaron los conquistadores al Nuevo Mundo. Vieron a unas personas en taparrabo que botaban el oro, que se iban detrás de un espejo y se preguntaban, ¿esta gente qué es? O sea, no es gente. Y entonces yo me pregunto si detrás de eso no es todo un modelo de cultural que está haciendo que nosotros suplantemos la voluntad. Y ahorita hablábamos con Mónica y Juliana algo simple. Yo recordaba mucho mis clases de Derecho Penal con una teoría que se llama la teoría del Leveling Approach. Cómo entonces el delincuente era delincuente porque tenía una morfología. Entonces el discapacitado es incapacitado porque es discapacitado. Y entonces yo me pregunto, ¿es que acaso lo que no es normal según los estándares culturales es ajeno a la cultura? ¿O lo que es diferente tengo que normalizarlo para que sea parte de la cultura? Creo que si uno piensa en la personalidad jurídica, artículo 14 de la Constitución Política, y entendemos que la personalidad jurídica, uno de sus componentes es la capacidad, pues queda claro que estamos hablando de un derecho fundamental, y un derecho fundamental que tiene un mandato detrás, que nosotros en la Corte estamos convencidos de si es el principio de prohibición de regreso. Luego, si ya logramos un estándar con la ley 1996, ese es el estándar mínimo. De aquí para adelante todo tiene que ser ganancia. Nada puede ser retrocedernos. Cuéstelo lo que nos cueste. Yo le decía a Juliana con todo el cariño, pero la ley le faltó un procesalista detrás. Sí, tal vez le faltó un notario detrás también.
pero eso no quiere decir que no se pueda llevar a la realidad. Eso quiere decir que nos toca hacer un esfuerzo entre todos para interpretarla de la mejor manera y darle esa viabilidad que quiere la ley y hacer, digamos, esto de digamos, algo que tenga aplicación en nuestro país. Si uno mirara qué ha dicho la Corte en estos casos, y entonces voy a intentar pasar rápidamente, porque el tiempo, digamos, no nos da, pero quiero contarle los casos que han llegado, digamos, brevemente como para que nos quede claro. Le ponemos los nombres, el apellido de la persona que estaba en una condición de discapacidad. Entonces tenemos el caso de la señora Benavides, inician un proceso de interdicción año 2018, ella tiene un trastorno mental que le impide tomar decisiones. El juez ordena, hágale un examen para estar claros quién es, qué discapacidad tiene y ordena le nombra una curadora provisoria. Pasa el proceso, medicina legal no le hace la valoración, entonces el juez le dice, oiga, hágase un examen a través del instituto de la EPS que tenga la señora. Y pasa el tiempo y la EPS tampoco le da el examen, entonces el juez aplica la ley es muy clara. Le dijo, lo voy a declarar, le voy a terminar el proceso por su poca diligencia y le doy un mes para que me traiga el estudio, y pues no llegó el estudio, entonces él terminó el proceso por desistimiento tácito. Cuando pasa eso, pues lógicamente interponen tutela porque le dicen, oiga, pues se demoró el estudio, yo necesito la declaración de interdicción, y en eso ya había entrado en vigencia la ley. Y lo primero que dice la Corte en esta sentencia, cuando resuelve esta tutela en segunda instancia, es, mira, acá estamos ante un nuevo paradigma, y utiliza la palabra paradigma. Yo sé que siempre que uno habla de paradigma, pues genera dudas, porque ¿qué es eso? Pero en última lo que nos está diciendo la Corte es, mire, la interdicción ya no existe, la persona con discapacidad no podemos entenderla como un incapaz. En su condición de discapacidad es capaz jurídicamente. Lo que pasa es que tal vez tiene un proyecto de vida que para nosotros no pueda ser fácilmente comprensible, pero de allí a nosotros calificarlo, y miren lo que nos decía Mario hace un segundo, es que no podemos calificar si es bueno o malo, lo único que tenemos que calificar es que si es su proyecto, no el de sus padres, el de la persona con discapacidad. Y nos dice, cambia el concepto de interdicción por ajustes razonables y medidas de apoyo. Eso, digamos, es donde nosotros estamos. Claro, al final va a decir, estos procesos todos se suspenden, que es la regla general que tenemos. El caso de la señora Ahumada, nuevamente, una señora, trastorno mental, es algo de eso que pasa en toda Colombia. Una señora, se murió su esposo, no tiene, el esposo era el que llevaba a la casa la pensión, fallece el esposo, ella tiene una enfermedad mental grave, incurable, irreversible, y entonces cuando van a pedir al Seguro Social, hoy Colpensiones, deme por favor la pensión de sustitución, tráigame la sentencia de interdicción. ¿Qué hicieron ellos? Iniciaron el proceso, obviamente, pero entró en vigencia la ley y le suspendieron. ¿Qué hacen las personas? No tengo salud, no tiene pensión, ¿qué hacemos? Una tutela. Y entonces allá cuando mete la tutela, por allá en algún momento interpuso un recurso y dijo, tome alguna medida. La Corte, cuando analiza ese caso y para ir rápido dice, oiga, a usted le dijeron, juez, tome una medida, interprete eso, e interprete tome una medida es, váyase que la ley ya habla de medidas cautelares provisionales y entonces tome una medida cautelar, tome esa sola palabra y de ahí tome una decisión, pero usted no puede dejar a la persona sin una solución concreta frente al caso. Y la Corte hace todo un desarrollo de los tratados y dice, ojo, la suspensión del proceso no impide que el juez tome medidas cautelares. ¿Cuál es? La que se le ocurra. Incluso lo dice de manera expresa, iluminado por la ley. Y entonces ahorita hablábamos antes de arrancar hoy, y yo recordaba a los jueces de tierras. Y entonces uno habla con un juez de tierra y la pregunta es, ¿y usted cómo decide? Y él dice, ¿cómo puedo? Que no hay más. Los jueces de tierra tienen una ley abstracta y de ahí se han inventado de todas. Reuniones con las personas, reuniones particulares, informes, de todo se han inventado. Aquí nos toca algo igual. Tome una medida, la que usted crea conveniente atendiendo el tipo de discapacidad que tiene la persona. En el caso del señor Valencia, es de estos casos, el señor Valencia tiene una enfermedad, un desorden de personalidad, y entonces resulta que siempre vivió con su madre y fallece la madre, le deja una pensión de sobrevivientes. El señor Valencia tiene más de 40 años y entonces su padre y prima, quienes siempre habían estado frente a él, inician un juicio de interdicción.
Le nombran de curador provisorio a su padre y él va al proceso y dice, mi padre me golpea, no confío en él. Entonces ahí dicen, bueno, vamos a cambiarle su curador provisorio y le nombran a la prima que vivía en una finca a las afueras de la ciudad. Este señor va donde la finca y se vuela, se desaparece. 4 meses y no se sabía nada del señor Valencia. El señor Valencia aparece a los 4 meses y aparece con una esposa de más de 70 años. Él llega al proceso y dice, por favor, nómbreme de curadora a mi esposa, una persona de la tercera edad. El tribunal le dice en segunda instancia, perdónenme lo rápido que voy, le dice en segunda instancia, mire, usted había pedido en el proceso, había dicho que mejor su prima que su papá, ahora viene con una señora de la tercera edad y una señora de la tercera edad tal vez no es mejor curadora, le sigo dejando a su prima. Y él viene acá en tutela y dice, oiga, yo le estoy diciendo que es mi esposa, ¿cómo no me creen a mí? La Corte le dice, la decisión judicial está bien fundamentada, pero en todo caso tutela, aplicando la vía hecha prospectiva, porque le dice, oiga juez, usted no puede mantener un curador provisorio, no lo puede, eso ya está prohibido por la ley. Esa persona de 40 años que se casa con una de 70 tiene capacidad y él es el que determina cuál es su futuro, cuál es su vida. No tiene que sustituírselo a un curador. Y si él considera que una persona de 70 años eso no es decisión que pueda tomar el juez, es la decisión que toma la persona. Y la Corte tutela diciéndole, ojo, usted tiene que remover a ese curador provisorio y tiene que ordenar una medida de apoyo, claro, al amparo de las medidas cautelares innominadas. Ustedes me van a decir, oiga, pero es que todavía no está en vigencia eso de las medidas de apoyo. Pues, como decimos en la Corte, hay que inventarnos algo, iluminados lógicamente por la ley. Rápidamente, brevemente. Bueno, avancemos, qué pena con ustedes que el tiempo. Vamos caso señora Cortés. La señora Cortés, depresión aguda, trastorno bipolar, pero aquí pasa algo interesante. Ella, con su depresión aguda, va al juez y le dice, señor juez, por favor, nómbreme un curador y decláreme interdicta. Ella misma lo solicita. Cuando lo solicita, hay un tema procesal y es que ella lo solicita en Bogotá, pero dijo que vivía en Neiva, entonces el juez dijo, no, eso es de Neiva, trasladó por competencia. La persona va y le dice, ella, señora Cortés, no, pero es que yo ya vivo en Bogotá y al juez no le importó. Pues dijo, no, yo mando eso para Neiva. El de Neiva dijo, no, ella ya dijo que Bogotá, y llegó el conflicto de competencia a la Corte. Y la Corte aprovechó esto bonito para decir, ojo, mire, es ella la que pide. Hoy por hoy ya no hay proceso de interdicción y ella está pidiendo interdicción. Pero ahora, y aprovechando, resolviendo un conflicto de competencia, la Corte da pautas y le dice, oiga, entienda entonces que lo que está pidiendo es realmente una adjudicación de medidas de apoyo transitorias. Eso es lo que ella está pidiendo, entiéndalo así. Pero entendamos algo, que si bien ese proceso está hecho para personas, dice la ley, que no se puedan comunicar, absolutamente imposibilitadas de comunicarse o manifestar su voluntad, ella lo puede hacer, ella misma puso la demanda. Pero lo que hay que decir ahí es, no, si ella está pidiendo un apoyo, ¿quién le niega a la Administración de Justicia? La ley puede decir que eso entra en vigencia en 2 años, porque eso dice la ley, pero es que no, hay un derecho fundamental detrás. Y la Corte dijo luego, yo por analogía le digo, señor juez, tramítelo como si fuera una adjudicación de apoyos transitorios, así no se le aplique, pero usted le una solución a la señora y decrétele un apoyo en los términos que sea de ley. Bueno, el tiempo se acaba, pero solo quiero decirles, esto es difícil, lo sé. Es de muchos retos, hay muchos vacíos, no se dijo nada del exequatur, no se dijo nada de intervención de terceros en esos procesos notariales o en esos procesos ante el conciliador, no se dijo nada de eso, lo sabemos, pero nos toca, si queremos, estamos comprometidos con la ley, ponernos la camiseta y buscarle soluciones a cada uno de los problemas que van saliendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es realmente estimulante y esperanzador oír la postura de la Corte Suprema de Justicia y creo que debe iluminar todas las preocupaciones que tenemos. Esto es una cosa de tomar la decisión de creerse este cuento, de entender que es un tema de derechos y de sacar adelante entre todos un proyecto que tiene que ver con la igualdad de las personas. ¿Ya no puedo hacer más preguntas? ¿No? Bueno, tenía otra ronda de preguntas, pero bueno, simplemente el llamado es a que entre todos estos sectores y los demás que hagan parte de la ley
nos unamos, apoyemos al Ministerio de Justicia y a las diferentes instancias que están trabajando para sacar adelante la ley, en hacerlo de la mejor manera posible. Los invitamos a que consulten la cartilla sobre las alternativas a la interdicción. Esto se hizo incluso antes de que saliera la ley, sobre alternativas para asuntos patrimoniales que hacían innecesaria la interdicción, y muestra los ejemplos de unos pilotos, de los pilotos a los que se refería Mónica, que se hicieron en personas con discapacidad intelectual y psicosocial, sobre cómo se podían establecer esos sistemas de apoyo. Entonces, esto lo pueden consultar en la página del Ministerio de Justicia. En País, en la Universidad de los Andes, estamos siempre listos a oírlos, a conversar, a pensar este tema y a seguir avanzando. Y muchísimas gracias al Ministerio de Justicia por la invitación.